¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Damos gracias a Dios porque nos permite meditar en la palabra, nos permite eh, estar disfrutando de la palabra de nuestro Dios, como cuando los discípulos escuchaban al Señor Jesucristo predicar, cuando lo escuchaban hablar, escuchaban la voz misma de Dios. De ese modo también cuando meditamos en la palabra, estamos escuchando la voz misma de Dios hablar a nuestro corazón. Entonces, damos gracias a Dios por este tiempo que nos otorga y que nos da la vida y la salud para que podamos continuar adelante con este ministerio tan hermoso que es la predicación de la palabra de Dios. Y agradecemos mucho también, hermanos, agradecemos mucho sus oraciones, son muy valiosas para nosotros. Todas sus oraciones siempre van a ser de mucha fortaleza, de mucho valor para nosotros. Nosotros podemos desde acá, desde donde estamos, ¿verdad? Ustedes que están, ustedes que se encuentran ahí en sus hogares orando, y nosotros que estamos acá compartiendo la palabra, alabando a Dios, cantando, ministrando, mejor dicho, la alabanza en la que ustedes también participan. Desde aquí podemos nosotros sentir que oran por nosotros. Así es que les agradecemos mucho sus oraciones. Llegan ante el trono del Rey y dan mucho fruto en nuestra vida. Entonces estamos muy agradecidos con ustedes, hermanos, y con nuestro Dios, porque sabemos también que es nuestro Dios quien pone en el corazón de ustedes orar por nosotros. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en un pasaje que se encuentra ahí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, por favor, en 1 Corintios 10, 11. Hechos ocurridos y escritos por amor. 1 Corintios 10, 11 dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites, que nos das de tu mano, Señor. Nos has dado vida, nos has dado salud, y por eso el día de hoy podemos estar acá sirviéndote, Señor, ya sea aquí en el templo, ya sea cada hermano en su casa. Te doy gracias, Señor, también por los hermanos que aun cuando no son miembros de esta iglesia Pan de Vida, nos apoyan en oración, están al pendiente, Señor, de las predicaciones, de todo lo que hacemos aquí, Señor, para tu honra y tu gloria. Te agradezco por ellos, Señor, y te pido que les concedas sus peticiones, las peticiones de su corazón. El día de hoy nos ponemos en tus manos, Señor bendito, para que tú nos guíes con tu Santo Espíritu y nos des el alimento espiritual, Señor bendito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con tu Santo Espíritu nos vas a ayudar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, hermanos,
era un hombre que tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios. Era un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Él mismo, cuando presenta su currículum, que al final, en este pasaje, cuando presenta su currículum, lo lee completamente, ¿verdad? Toda su experiencia, su celo por la palabra de Dios, hebreo de hebreos, en cuanto a celo, ¿verdad? En cuanto a la ley, fariseo, y menciona todo lo que él había logrado, todos sus logros humanos respecto a la palabra de Dios. Pero al final, una vez que el apóstol Pablo, permítanme usar esta imagen, esta figura, en la que el apóstol Pablo, yo me lo imagino terminando de leer su currículum y al final rompiéndolo en pedacitos y en un cesto de papeles lo avienta ahí, porque dice: todo esto lo tengo por basura, porque lo más precioso para él es el Señor Jesucristo. Pero él desde niño, hermanos, y siendo joven, él creció en la Universidad de Gamaliel. En ese tiempo no había escuelas, no había universidades, pero las personas que se preparaban lo hacían siempre rodeando a maestros. A los maestros se les pagaba, tenían ellos su grupo de discípulos que los seguían cada día, iban y se encontraban en un cierto lugar, y no existía el concepto de aula, solamente era el encontrarse con el maestro y escucharlo, hacerle preguntas y estar aprendiendo acerca de un tema en particular. Y el apóstol Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un rabino, un hombre extremadamente preparado en cuanto a la sabiduría de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de los profetas. Entonces el apóstol Pablo conocía profundamente las Escrituras. Él sabía todo lo que, las historias que de niño escuchaba. Él sabía todas las anécdotas que le sucedieron a los hombres y mujeres de la Biblia, del Antiguo Testamento. Todo eso él lo conocía, y estoy seguro que incluso se sabía de memoria gran parte o toda la escritura que hasta ese tiempo existía, la ley y los profetas. Un hombre conocedor que entiende que si él no predica la palabra de Dios y si él comienza a hablar su propia palabra, entonces nunca va a lograr que se convierta un corazón. Un corazón nunca va a lograr que un corazón llegue a arrepentirse de sus pecados. Nunca iba a lograr que un corazón volteara a ver al Señor Jesucristo si solamente se hubiera enfocado en su sabiduría humana y en enseñar todo acerca de su propia inteligencia. Pero el apóstol Pablo sabía que para que una vida fuera transformada tenía que enseñar la palabra de Dios. Y todo lo que él escribía en las cartas a las iglesias o dirigidas a las iglesias era basado, fundamentado en las Escrituras. Y en este pasaje en particular, hermanos, en el capítulo 10,
menciona, lo menciona de una forma muy explícita. Habla de lo que aconteció en el pasado, que en un momento fue escrito por autores humanos, pero inspirados por el Espíritu Santo de Dios, es decir, el autor fue Dios. Pero estos autores humanos escribieron acerca de estos acontecimientos. Y el propósito de estos acontecimientos, según nos dice este pasaje, este versículo, es que todas estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, a los que han nacido después de que el Señor Jesucristo vino a la tierra a entregar su vida por los pecadores. En esta noche me gustaría, hermanos, que analizáramos este versículo y que procuráramos aplicarlo a nuestra vida. Este versículo habla de estos hechos que ocurrieron y que fueron escritos por amor a nosotros, porque Dios así permitió que ocurrieran para que fueran un ejemplo para nuestra vida y permitió también o ordenó que fueran escritos. Los hombres santos de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, escribieron acerca de todos estos hechos que ahora a nosotros nos son útiles, nos redarguyen, nos instruyen en justicia, nos instruyen en toda verdad de parte de Dios y nos preparan para la buena obra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, estos hechos de los que habla este versículo, estos hechos de los que habla este pasaje precisamente, cuando dice estas cosas se refiere a algo que el apóstol Pablo había citado. Lo primero que me gustaría ver es la intervención de Dios en estos hechos, que no fueron por azar, que no ocurrieron por accidente, sino que fue Dios quien permitió que así ocurriera, porque Él tiene todo el control. Y el apóstol Pablo cita estos hechos y da por sentado que son verdaderos. No son fábulas que tienen una aplicación, una moraleja. No son enseñanzas, no son enseñanzas filosóficas, literarias. No son historias solamente que traen una enseñanza, pero que fueron creadas por el cerebro humano, sino que son cosas que acontecieron de verdad. No son tampoco ficciones basadas en hechos reales, no, son acontecimientos narrados tal cual ocurrieron. Y Dios permitió que ocurrieran para nuestro ejemplo, para que nosotros lo tomáramos como ejemplo. Y vemos aquí que el apóstol Pablo en el versículo 1 comienza a hablar acerca del pueblo de Israel que estuvieron bajo la nube y pasaron el Mar Rojo. Cuando estuvieron siguiendo la nube, hermanos, la columna de nube, la columna de fuego de noche y la columna de nube de día, que viene siendo la gloria de Dios, este pueblo amado de Dios, cuando estuvieron ahí, todos hermanos, no hubo ninguna excepción, todos fueron bautizados
ahí. Todos participaron de este bautismo en esa nube, es decir, en la presencia de Dios y en el mar, en el agua. Y todos, hermanos, una vez que ellos todos participaron de este bautismo, todos comieron del alimento espiritual, es decir, del maná del cielo. No hubo ninguno solo que no comiera este alimento espiritual. Dios no excluyó a nadie. Y todos, dice el versículo 4, bebieron la misma bebida espiritual, esa agua que salía de la roca, esa roca espiritual que era el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, todos fueron incluidos en estos hechos. Pero luego, Dios, hermanos, interviene, es lo primero también dentro de este primer punto que me gustaría hablar, que Dios interviene en estos hechos, procediendo siempre en amor. Con lo que acabamos de leer, hermanos, podemos ver que Dios no hizo acepción de personas. Dios los incluyó a todos, no dejó morir a nadie, no dejó a nadie morir de sed, ni a nadie morir de hambre. A todos hizo partícipes. Entonces, estos acontecimientos, hermanos, fueron siempre controlados por Dios. Pero no podemos decir que Dios tuvo la culpa de que el pueblo de Israel haya murmurado, ni de que el pueblo de Israel se haya rebelado contra Dios. Dios siempre tiene el control de todo. Dios, hermanos, puede, si Él quiere, puede detener un corazón maligno, un corazón rebelde contra Él. Él lo puede detener, lo puede controlar, puede tomar esa maldad en sus manos y echarla fuera para que esa persona no haga esas cosas que a Dios le desagradan, como rebelarse contra Él, como murmurar contra Él. Pero Dios no procede de esta manera, hermanos. Sin embargo, Dios, hermanos, hace cosas que nosotros no entendemos. Así es que Dios tiene el control de todas las situaciones. Se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. Aunque el hombre quebrante la voluntad de Dios, aunque el hombre desobedezca continuamente la voluntad de Dios, siempre se termina haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control, como aquella historia en la que una mujer tenía hambre y estaba ahí en su humilde hogar, y esta mujer necesitaba comer, ¿verdad? Y confiaba en que Dios le iba a suplir su necesidad, y oraba a Dios. Y una persona se enteró de esto y con maldad fue y le llevó una despensa. Y una vez que se la entregó, le dio las gracias a esa persona, esta mujer. Y esta persona se burló de la mujer, ¿verdad? Diciendo, no fue Dios quien te mandó esto, fui yo. Y la mujer, con toda paciencia, le dice, quizás tú hiciste esto por maldad, pero aún esa maldad que tú hiciste, aún esa burla o eso que hiciste por burla, sirvió para alimentarme a mí. Dios te usó a ti sin que tú lo supieras. Entonces, aunque el hombre siempre haga el mal, busque hacer el mal,
siempre se termina haciendo la voluntad de Dios. Dios, hermanos, actúa de maneras que nosotros no entendemos. Dios controla todo aquí en la tierra. Aunque vemos mucha maldad y decimos, ¿por qué Dios no controla esa maldad? Dios está Dios está siempre al control de todo. Todo está bajo el control de Dios. Hay cosas que no entendemos, pero siempre Dios está al control de todo. Entonces, hermanos, estas acciones, Dios intervino en estos hechos, siempre procediendo en amor. Él le dio alimento, le dio bebida a su pueblo para que no se murieran de sed, y los hizo participar de su gloria a todos, de su presencia, de sus maravillas. Todos fueron sacados de la tierra de Egipto con milagros, con grandes prodigios, con esas plagas que Dios envió a Faraón para que los dejara libres. Dios hizo eso por todo su pueblo sin excepciones. Incluso la gracia de Dios alcanzó también a egipcios que se fueron también con el pueblo de Israel, que se fueron junto con ellos. Dios interviene, hermanos, en estos hechos con una absoluta soberanía. Estos hechos de los que habla aquí, hermanos, aunque hasta ahorita hemos mencionado que el Señor ha procedido con amor y lo hizo siempre y siempre lo hará. Dios, hermanos, usa también todas las cosas que el hombre hace contra Dios, como en este caso, todo lo que hicieron el pueblo de Israel o la parte del pueblo de Israel que hicieron estas cosas contra Dios, como por ejemplo, dice el versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios, quedaron postrados en el desierto, murieron ahí. Estas cosas sucedieron como ejemplos para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos codiciaron, hermanos, codiciaron los lujos que tenían en Egipto y querían regresar, cuando Dios les tenía todo, solo que no lo veían. Tenían la seguridad de que Dios los iba a alimentar todos los días, pero Dios no les daba el maná para que lo guardaran en bolsas y para que lo guardaran en la alacena como despensa. Dios, hermanos, les daba el maná cada día, y cada día su fe debía fortalecerse, porque ellos no sabían si el día de mañana iban a tener maná, iban a tener ese alimento que caía del cielo, que Dios les enviaba. Entonces debían tener fe, era un asunto de fe. Pero ellos querían ver los lujos que tenían allá, ellos querían comer carne, desearon esas cosas malas, siendo avariciosos y codiciosos, y fueron idólatras, dice el versículo 7. Fueron idólatras cuando Moisés subió al monte a orar a Dios y el pueblo se quedó abajo y ellos adoraron a el becerro de oro, a los dioses que según ellos los habían sacado de Egipto. Hicieron una blasfemia delante de Dios, ofendieron realmente a Dios. Dios lo permitió, como les decía, Dios pudo haberlo evitado, pero Dios lo permitió. Dios pudo haberle bien advertido a Moisés: mira, mejor no te vayas de aquí, quédate con ellos, porque si te vas, ellos lo que van a hacer es que se van a corromper, van a hacer un becerro de oro, y se van a corromper. Pero Dios no hizo nada al respecto ahí, sino que Dios continuó con su propósito, continuó con su plan, y Moisés debía subir al monte
porque Moisés iba a bajar con la palabra de Dios en su mano, iba a bajar a compartirles la gloria de Dios a su pueblo. Entonces, hermanos, Dios dejó que esto ocurriera, y el propósito fue para que nosotros tuviéramos ese ejemplo de lo que no debemos hacer. Ni forniquemos, dice también versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Del mismo modo, hermanos, tentaron al Señor y murieron muchos por medio del veneno de las serpientes que Dios les había enviado. Y también ellos murmuraron, hermanos, cuando no tuvieron agua y cuando tuvieron hambre y tuvieron sed. Murmuraron contra Dios, murmuraron contra su siervo Moisés. Hicieron todas estas cosas, hermanos, y muchos de ellos murieron, tuvieron sus graves consecuencias. Pero todo esto, hermanos, que a Dios le dolió en su corazón, porque Dios, hermanos, amaba grandemente a su pueblo, aún aquellos que se rebelaron, aún aquellos que cayeron muertos por las serpientes, aún aquellos, hermanos, aún esos 23,000 que murieron también, aún todos los que murieron en el desierto, a ellos Dios los amaba. A Dios le dolió en su corazón que su justicia se manifestara de esa manera. Y a Dios le va a doler también en su corazón, hermanos, la humanidad. A Dios le duele en su corazón que la humanidad tenga que llegar al juicio final sin Cristo, y que la justicia de Dios se manifieste en ellos de esa forma tan terrible que va a ser la condenación eterna en el infierno. Dios quiere que la justicia suya se manifieste en nosotros por medio del Señor Jesucristo, que ya fue clavado en una cruz por nosotros, que ya pagó el precio por nuestros pecados, porque nos ama. Así quiere que Dios manifestar su justicia para con nosotros. Y a Dios le duele en su corazón, hermanos, todo aquel que no se quiere arrepentir. Pero Dios, hermanos, es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios que no le va a rogar a nadie, es un Dios que no va a ir a los pies de nadie, sino es un Dios digno del que toda la humanidad debería ir a los pies del Señor. De hecho, toda rodilla se doblará, dice su palabra. En aquel día toda rodilla se doblará. Aún, hermanos, de los reyes, aún de los más soberbios, de los más ricos, de los de mayor autoridad en el mundo, de todos los tiempos, su rodilla se va a doblar y se va a humillar ante el Señor Jesucristo. Pero para ellos será demasiado tarde, se van a humillar, toda rodilla se doblará, pero ellos no tendrán la salvación. Entonces, hoy es el día, es el tiempo en el que puedes buscar a Dios y Dios puede ser hallado. Dios, hermanos, Dios permitió estos hechos. Dios intervino en estos hechos. No fueron hechos que sucedieron por accidente. Dios planeó todo. Dios estuvo siempre al control. Dios, hermanos, aún en lo que el hombre hace mal, Dios lo usa para su honra y para su gloria y para sus propósitos, porque Dios interviene en esos hechos para cumplir sus propósitos perfectos, sus propósitos divinos. Por eso, hermanos, Dios hizo de una forma que no entendemos que todo esto ocurriera. Nuevamente, no fue por el azar, no fue por accidente, fue Dios quien intervino en estos hechos para que tuviéramos nosotros, hermanos, este ejemplo de lo que no debemos hacer. Por eso las escrituras, hermanos, son
para nosotros una gran bendición. Las Escrituras no son no son un libro intelectual, no son un libro de ciencias, aunque en muchos pasajes aparecen muchas cosas, ¿verdad?, que ni siquiera habían sido descubiertas por la ciencia. No, pero no es un libro de ciencias, hermanos. A Dios no le interesa eso. La sabiduría de Dios está más arriba que todas las ciencias del mundo. La sabiduría de Dios, hermanos, es más infinita, es inmensa y sobrepasa infinitamente la sabiduría intelectual del hombre. Por eso a Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa que nosotros entendamos, por ejemplo, cómo fue que Dios abrió el Mar Rojo. Muchos cristianos se esfuerzan, sobre todo los cristianos científicos, se esfuerzan en tratar de explicar cómo fue que ocurrió, si fue con viento, para poder explicarlo a los incrédulos y tomar una apología o una defensa de la fe que convenza a los incrédulos. Bajan la dignidad de Dios a un nivel, hermanos, deplorable, a un nivel que llega a la blasfemia. Dios no necesita demostrarle nada a nadie. Si Dios hace sus milagros, hermanos, es porque son las señales del Mesías, las señales de los apóstoles. Es el sello de Dios, el sello del Dios que hace posible lo imposible, pero no es para demostrarle nada a nadie. Dios no necesita demostrar nada. Dios es Dios y seguirá siendo Dios ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, hay un medio por el cual Dios hizo o intervino en estos hechos. Un medio por el cual nosotros podemos o pudimos obtener el conocimiento de estos hechos que ocurrieron. Fue por medio de las Escrituras, dice ahí el versículo 11, y están escritas. El apóstol Pablo, hermanos, todo esto que hemos leído a partir del versículo 1 en el capítulo 10 de 1 de Corintios, todo esto que hemos leído está escrito en el Antiguo Testamento, específicamente o más precisamente en los libros de la ley. Si ustedes se fijan en sus Biblias, o muchas Biblias tienen referencias con referencias pequeñas, con letras pequeñas, terminando casi cada versículo. Porque el apóstol Pablo basó sus palabras en versículos, en capítulos, en pasajes de los libros de la ley que escribió Moisés. Entonces, todo esto fue escrito, fue plasmado en la Escritura, en la Biblia. Ese medio Dios lo escogió para que llegara a nosotros. Si la Biblia no existiera, hermanos, nosotros no sabríamos nada de Dios. Sabríamos de Dios solamente por la creación. Como muchos saben de Dios, creen que hay un Dios. Es un Dios equivocado el que ellos creen que hay. Pero reconocen que hay un Dios. Incluso los científicos, incluso los intelectuales reconocen que hay un Dios. No quieren creer que es el Dios de la Biblia. No quieren creer que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero reconocen que hay un Dios. ¿Por qué? Porque ven la creación, ven el cuerpo humano, todo el funcionamiento que tiene, ven las estrellas, la inmensidad del espacio, ven la belleza de las montañas, de los bosques, de las selvas, de la flora y la fauna, ven todas las maravillas, el agua que hay en el mundo, sus colores majestuosos, todo lo que
Dios creó toda la creación, que incluso, hermanos, a nosotros nos parece hermosísima, pero era más hermosa aún antes de que Dios maldijera la tierra. Era más hermosa aún. Ni siquiera podemos imaginarnos lo hermoso que era la creación de Dios. Pero Dios luego maldijo la tierra y esa hermosura de la creación se redujo. Sin embargo, sigue siendo maravillosa en nuestros ojos. Imagínense las maravillas que hace nuestro Dios. Solamente fuera la única manera en la que conoceríamos a Dios. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia y sabemos lo que hay en el corazón de Dios. Sabemos cómo piensa Dios. Su Espíritu Santo nos lo muestra por medio de las Escrituras. Pero ¿quién escribió, hermanos, estas Escrituras? ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Fueron diferentes autores, hermanos. Más de 40 autores de todos los tiempos, de todas las clases sociales. Dios los usó, sus santos hombres, Dios los usó por medio de su Santo Espíritu, para escribir su palabra. Así es que ellos fueron los instrumentos humanos, pero fue el Espíritu Santo el autor, o sea, Dios mismo fue el autor de las Escrituras. Entonces, hubo autores humanos que le imprimieron su sello también, su sello humano. ¿Por qué no decirlo? Es la verdad. Podemos ver diferentes estilos en los libros de la Biblia. Podemos ver estilos sencillos, como el libro de Jonás. Podemos ver estilos sencillos como el libro de Marcos, ¿verdad? Pero también podemos ver estilos más sofisticados, por ejemplo, como el libro de Isaías, hablando de los profetas. O podemos ver estilos más sofisticados como el libro de Lucas, hablando de los evangelios. Sin embargo, todo es palabra de Dios. Son diferentes estilos porque cada uno tenía una preparación distinta. Todos, aunque hablaban la misma lengua, todos, hermanos, tenían un estilo diferente de hablar y de escribir, por supuesto. Entonces, las Escrituras, hermanos, fueron autores humanos las que los escribieron, sí, es verdad, pero fue Dios quien las inspiró. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, sea que sea enteramente preparado, no a medias, sino Dios con su palabra puede preparar tu corazón para servirle. Entonces, ¿quién escribió las Escrituras? Fueron hombres inspirados de Dios. Fueron hombres de Dios, inspirados por Dios, y su autor fue Dios mismo. ¿Cómo nos llegan estas historias, hermanos? ¿O cómo era que los autores escribían estas historias? Muchas historias que vienen ahí en la palabra son historias que solamente pudieron haber llegado por tradición oral. Otras historias llegaron pues escritas, ¿verdad? Por testimonio. Y otras, como el relato de la creación, por ejemplo, pudieron haber llegado únicamente por revelación. Entonces tenemos estas diferentes formas que Dios usó para que nos llegara la palabra de Dios completa. Historias que solamente pudieron haber sido escritas por revelación, descritas, narradas por revelación, como cuando Job escribe acerca del Leviatán, por ejemplo. Estoy seguro que Job no pudo haber entrado al mar y ver las maravillas de ese monstruo marino. Cómo es que
salía vapor en el mismo mar y había fuego en el mismo mar, dentro del mismo mar, ese monstruo tan majestuoso, tan grande y tan terrible a la vez, del que todos los marineros temían, el Leviatán, descrito de una forma tan explícita, tan específica, tan detallada, que incluso cuando lo estás leyendo también te impresiona. Solamente pudo haber sido por revelación. Algunas cosas que están en la Biblia, hermanos, estoy hablando de historias porque todo es revelación de Dios. Pero algunas historias, hermanos, solamente pudieron haber llegado, o algunos relatos verdaderos, solamente pudieron haber llegado por revelación. Como ya dijimos, el relato de la creación y otros relatos que vienen en la misma palabra de Dios. Otros por tradición oral. Todavía no había escritura, pero allí estaban todos esos relatos, pero que por la providencia de Dios llegaron aquí a la escritura y nos llegaron hasta hoy en día, como el relato de la Torre de Babel, o como otros relatos, como en el caso de la historia de Abraham, por ejemplo. Todavía no había escritura ahí. La escritura llegó prácticamente en el tiempo de Moisés. Ahí fue donde empezó a manejarse todavía más la escritura. Entonces, muchos relatos llegaron a ser escritos por tradición oral, otros por revelación, otros por testimonio, como en el caso de estos que acabamos de leer ahí en el capítulo 10, ¿verdad? Fueron por testimonio que Moisés escribió todas estas cosas, ¿verdad? Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, lo que llaman la ley, el autor es Moisés. Entonces, Moisés escribió todo esto que se está narrando por testimonio, porque él estuvo ahí, él vio todas estas cosas y lo escribió de esta manera, con el propósito de que nosotros lo tuviéramos como ejemplo, nosotros, los gentiles, los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Dios autorizó que cada uno de estos hechos fueran escritos en la palabra, porque hay muchos otros que ocurrieron que no fueron escritos aquí. Estoy seguro que pasaron muchas otras cosas que no fueron registradas, pero que Dios consideró que no era necesario que fueran registradas. Todo lo que está escrito está completo. Todo lo que está escrito tiene un propósito, tiene un fin. Entonces, solamente nos llega lo que necesitamos. En el caso del apóstol Juan, él dice que pudo haber escrito muchas más cosas que hizo el Señor Jesucristo, pero dice que no alcanzaría la tinta, no alcanzaría todo el papel, no alcanzaría todos los libros para contar todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero todo lo que se escribe es para que nosotros creamos que Él es el Señor Jesucristo, que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Entonces, hermanos, Dios autorizó que estas historias que son para nuestro ejemplo, todas estas historias que cuando nosotros lo leemos hasta nos da tristeza y tal vez hasta pudiéramos llegar a jactarnos de decir, si yo hubiera sido parte del pueblo de Israel, nunca me hubiera rebelado contra Dios. Debemos tener cuidado cuando nos jactamos así, porque Dios puede, si Dios está cuidando nuestro corazón, si Dios está cuidando, hasta la fecha lo ha cuidado y no nos hemos rebelado contra Él de esta manera, si nosotros nos ponemos soberbios así de esa manera, nos comparamos con el pueblo de Israel y decimos así, de que si hubiéramos estado en ese tiempo no nos hubiéramos rebelado ni murmurado, entonces cuidado, porque Dios puede quitar su mano para que nosotros nos rebelemos, para que luego caigamos arrepentidos, llorando delante de Dios y pidiéndole perdón.
por no haber reconocido que el único que no permitía que estas cosas pasaran en nuestra vida era Dios. No nosotros mismos, sino que Dios era el que cuidaba nuestro corazón, y se lo debemos pedir en oración. Señor, como el Señor Jesucristo nos lo enseñó: no nos metas en tentación, líbranos del mal. Entonces, hermanos, las Escrituras nos llegaron por autores humanos, pero por el autor que es el mismo protagonista de la Biblia, Dios mismo, hermanos, fue el que la inspiró, el que la escribió. ¿Y quiénes son los receptores de estas Escrituras, hermanos? Los receptores somos nosotros, los creyentes en Cristo, porque la Escritura, hermanos, la necesitamos, no podemos vivir sin la Escritura. Es un error decir que no necesito leer la Biblia. Es un error decir, ¿para qué quiero tanto conocimiento? Es un error, hermanos, decir, ¿para qué quiero leer tanto la Biblia? Eso no me sirve de nada. A mí lo que me sirve es amar a mi prójimo. A mí lo que me sirve es tener comunión con Dios. A mí lo único que me sirve es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Yo para qué quiero tanto conocimiento? Con lo que tengo me basta. Es un error, hermanos, porque el Señor nos enseña que debemos crecer en su palabra, porque la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, porque la única manera de crecer en la comunión con Dios es a través de su palabra, porque la única manera de crecer, hermanos, en experiencia con el Espíritu Santo es a través de su palabra. No hay más, no hay otro camino, solamente es por su palabra, y la palabra encarnada de Dios es el Señor Jesucristo. No podemos rechazar, hermanos, la palabra preciosa de Dios. Fue escrita para nosotros, los receptores que somos los creyentes. ¿Y cuál es el propósito, ya para finalizar? ¿Cuál es el propósito o los propósitos por los que se escribieron estos hechos? Dice aquí el versículo 11, hermanos, así como también el 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, dice el 6. Y el 11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo. El propósito de Dios, hermanos, para que estas cosas fueran escritas, fue un propósito de su corazón, un propósito que Él planeó desde la eternidad. Incluso antes de que la Escritura existiera, Dios ya lo tenía planeado en su corazón. Él ya sabía que todas estas cosas ocurrirían. Aunque el pueblo de Israel tenía la oportunidad de arrepentirse y de no hacer estas cosas, pero ellos se rebelaron, hermanos, contra Dios. Y Dios lo permitió para que nosotros pudiéramos tener el ejemplo de cómo un corazón rebelde contra Dios, cómo un corazón murmurador contra Dios, contra sus siervos, nos trae a nosotros graves consecuencias, aún como creyentes, como hijos de Dios. El pecado, hermanos, contra Dios nos puede traer grandes consecuencias. Dice la palabra, si bien él será salvo, aunque así como por fuego. Es mejor, hermanos, que no seamos salvos por fuego, que seamos salvos, hermanos, con una amplia entrada al reino de Dios, que seamos salvos como hijos obedientes, porque la salvación ahí la vas a tener, la salvación no la vas a perder. Si bien vas a ser salvo, pero si te atreves a rebelarte contra Dios, contra sus propósitos, vas a ser salvo, pero como por fuego. Es decir, va a haber grandes pruebas para que te arrepientas de tu maldad, de tu pecado. Entonces, hermanos, es un ejemplo porque Dios nos amó. Dios no quiere que pasemos por esas cosas, hermanos. Dios no quiere que tengamos esas consecuencias tan graves que el pueblo de Israel tuvo. Dios quiere, hermanos, que siempre le obedezcamos, que siempre estemos, hermanos, al pendiente de su voluntad, creciendo en su palabra. Los propósitos por los que se escribieron estos hechos fue para nuestro ejemplo y también para nuestra amonestación.
Nosotros hemos pecado contra Dios, no podemos negarlo. La palabra dice que si alguno niega que ha pecado, si alguno niega que tiene pecado, es como si estuviera diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice que hemos pecado contra Él. Pero tenemos un abogado que es el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si hemos pecado contra Dios, estas palabras que fueron escritas, estos acontecimientos fueron escritos para amonestarnos, para que si ya estamos en pecado, así como estaban también los corintios, reconozcamos, hermanos, que estamos mal, reivindiquemos delante de Dios nuestro camino y regresemos, hermanos, a las sendas a las que fuimos llamados, a las sendas antiguas. Regresemos, hermanos, a las cosas a como le gustan a Dios, no como me gustan a mí, no a como te gustan a ti, sino a como le agradan a nuestro Dios. Entonces, si ya pecaste contra Dios, o si has estado en pecado contra Dios, esta palabra es para que seas amonestado. Vamos a hablar en español. Esta palabra es como un regaño para ti y para mí, en el que Dios te dice, ya no peques más, mira lo que le pasó a mi pueblo, sufrió grandes consecuencias, y Dios te regaña así, de esa manera. Es decir, Dios te reprende, Dios te amonesta, ¿verdad? Lo digo así con estas palabras más comunes para nosotros, para que lo entendamos, ¿verdad? Dios te amonesta, Dios te regaña y te dice, no hagas esto o no sigas haciendo esto que te puede traer graves consecuencias. Entonces ocurrió para nuestra amonestación, ese es otro de los propósitos. Y un propósito, hermanos, un propósito con el que me gustaría cerrar, es uno que viene ahí en el versículo 31, en el capítulo 10, es decir, viene en el mismo contexto. Es el aterrizaje, ahí aterriza todo este pasaje, hermanos. Aunque Dios hizo todo esto por amor, aterriza en este versículo. Aterriza el Señor en este versículo, aterriza la enseñanza en este versículo. Ahí en el versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Busca glorificar a Dios. Dios, hermanos, Dios nos advierte que no hagamos lo que no le agrada. Dios nos amonesta cuando estamos haciendo lo que no le agrada, porque Él quiere que nuestra vida sea siempre, exista siempre para la gloria de Él. Esto, hermanos, es un beneficio para nosotros, no es un beneficio para Dios. Dios ya tiene su gloria. Aunque mucha gente en el mundo no le quiere dar gloria a Dios, la gloria de Dios no mengua. La gloria de Dios sigue siendo igual, grandísima, infinita. Pero cuando nosotros glorificamos a Dios, es decir, cuando reconocemos su gloria, entonces eso también a nosotros, hermanos, nos hace bien. Porque al reconocer su gloria, hermanos, estamos nosotros cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque fuimos creados para eso. El fin de todo discurso oído es este, como dice ahí en Eclesiastés al final. El todo del hombre, hermanos, es guardar los mandamientos de Dios, o sea, glorificarle a Él, obedecerle a Él. Vamos a ese versículo, hermanos, ahí en Eclesiastés, y con esto damos por concluido el libro de Eclesiastés. Capítulo 12, versículo 13, dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Te invito a que obedezcas a Dios, te invito a que exaltes su palabra, a que su palabra sea lo más importante en tu vida, porque esto te va a hacer que glorifiques a Dios
Y ese es el propósito por el cual Dios te creó. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque una vez más nos has alimentado con tu santa palabra, Señor. Permite, Señor, que esta palabra haga lo que tú quieres en nuestra vida, Señor. Tú nos has hablado a cada uno conforme a nuestra necesidad. Te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.